Hola hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar reaccionando a este video que me pasaron que se titula Las religiones que parecen cristianas pero no lo son, explicadas en 13 minutos. Antes de comenzar la video reacción les pido por favor primero que se suscriban, que le pongan me gusta a este video y segundo que está habiendo un problema raro con YouTube que no muestra mis videos, no está mostrando mis videos a los suscriptores del canal, así que si sos suscriptor te pido por favor que lo compartas a este video. Porque no sé qué está pasando, no sé si es un error de YouTube, la verdad no entiendo, pero bueno, la gran mayoría de personas que son suscriptores del canal me están diciendo que no aparecen mis videos. Así que nada, les pido esa ayudita, por favor compartan este video, compartan todos los videos que suba porque... nuevamente, no sé qué está sucediendo con YouTube. Y si no estás suscripto y este es tu primer video o ya ves videos anteriores y no te suscribiste, te pido por favor suscríbete que me ayudaría muchísimo. Entonces vamos a comenzar con lo de hoy. Las religiones que parecen cristianas pero no lo son. Acá aparecen dos principalmente que son muy famosas, que son los testigos de Jehová y los mormones. Los testigos de Jehová, que en este canal hay una historia con los testigos de Jehová que yo ya había subido en su momento hace muchos años atrás, videos sobre doctrina de los testigos de Jehová que son erradas, ¿no? Doctrina errada, y los testigos me han atacado por todos lados, pero bueno, son las cosas que uno tiene que aguantar por decir la verdad. Así que bueno, vamos a ver este video, a ver qué onda. Es del canal Escrituras al Detalle. Vamos a ver qué nos tiene para decir, qué nos tiene que advertir sobre estas corrientes religiosas. Empecemos entonces. Esperen que me pongo, iba a empezar sin los auriculares. Ahora sí, empecemos. Testigos de Jehová. A primera vista, los testigos de Jehová parecen claramente cristianos. Leen la Biblia, hablan de Jesús y recorren barrios de casa en casa invitando a estudiar las Escrituras. Sin embargo, desde la perspectiva del cristianismo, los testigos de Jehová son los que nosotros generalmente vemos que andan por la calle con traje, las mujeres con vestidos bastante arregladas y que van tocando casa por casa para ver si la atienden o no la atienden. Hay un meme muy famoso de decir, por ejemplo, cuando llega un testigo de Jehová y lo ves, esconderte directamente para que no te agarren y no te empiecen a hablar. Estos son los testigos de Jehová. Vamos a ver qué nos dicen. Los testigos de Jehová tienen, o sea, doctrinas rarísimas, loquísimas, de haber profetizado el Armagedón, el fin del mundo, y que nunca llegó, y que vuelven a profetizar y que no vuelve a llegar. Tienen el tema de, por ejemplo, que Jesús, antes de ser Jesús, era el arcángel Miguel. Una cosa media rara. Vamos a ver qué nos tiene para decir en este video. Histórico, difieren en puntos doctrinales centrales. Niegan la Trinidad y enseñan que Tal Jesús cual. no es Dios eterno encarnado, sino una criatura excelsa identificada con el arcángel Miguel. El Espíritu Santo no es una persona divina, sino la fuerza activa de Dios. Usan... Ahí está lo que les decía, que creen que antes de ser Jesús, era el arcángel Miguel, digamos. Que obviamente Jesús no es Dios, que es solamente hijo de Dios, pero que no es Dios. Entre otras cosas, que fue crucificado no con las manos abiertas, sino en un palo, así horizontal, así para arriba. ¿Qué más? Bueno, que obviamente la Trinidad no existe, Dios es unicitario, es solamente uno, que no hay tres personas, que el Espíritu Santo es una fuerza, una especie de energía, pero que no es Dios, entre otras cosas. Su propia traducción bíblica, la traducción del Nuevo Mundo y tienen ellos un libro que es una especie de Biblia, que es la Biblia, pero traducida según ellos, que yo la tengo, no la tengo acá, la tengo en Buenos Aires, que la he estudiado en su momento. Que sí, que es la traducción adulterada por donde lo veas, ¿no? Para hacer encajar las doctrinas. Otorgan una autoridad muy elevada a la Organización Mundial y a sus publicaciones, como La Atalaya y Despertad, que orientan la interpretación oficial. Su soteriología combina fe en Cristo con obediencia, bautismo y lealtad práctica a la... ¿Quién no ha leído La Atalaya alguna vez? Ese librito, esa revistita que te dan cuando pasan o te tiran ahí en la casa para que lo leas. Que bueno, en muchas ocasiones ataca muy fuertemente a la Iglesia Católica, en otras también, pero de manera indirecta.
Organización. Con fuerte énfasis en la predicación pública y la conducta moral, distinguen entre un grupo de 144,000 con esperanza celestial y una gran muchedumbre con esperanza terrenal en un paraíso restaurado. Rechazan las transfusiones de sangre por motivos bíblicos y mantienen procedimientos disciplinarios estrictos, incluida la desasociación, que puede implicar limitación de contacto con quien abandona o contradice la enseñanza oficial. Básicamente, una secta. Esos son los testigos de Jehová. Una secta. De hecho, hay países en donde están prohibidos por esto, porque son, digamos, un poco turbios. Si vos te alejás de su iglesia, de su organización, te hacen un lado y te hacen pasar malos momentos. Hay muchos testigos, muchos testimonios sobre esto. Y doctrinalmente están loquitos. Perdón, pero doctrinalmente es como que te inventan una cosa ahí, como el de los 144, que solamente 144,000 personas se van a salvar. O sea, es una religión, bueno, creada en Estados Unidos. Todo lo que se crea en Estados Unidos medio flashero, medio loquito. De hecho, la gran mayoría de los que va a nombrar acá son religiones creadas allá, ¿no? Y fue fundada por Russell, creo que se llamaba Russell, algo así. Yo con el inglés no soy para nada bueno, por lo tanto no me quedan los nombres. Que era masón. Esto es importante decirlo, era masón. El fundador de los Testigos de Jehová era masón. Su escatología es distintiva. Sitúan en 1914 el inicio del reinado invisible de Cristo y esperan Armagedón y la plena instauración del reino. Sus congregaciones se reúnen en salones del reino, con discursos y estudio sistemático. La obra misionera y la formación doctrinal son constantes. Para discernir, conviene examinar preguntas clave. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se entiende la gracia y la salvación? ¿Y qué autoridad tiene la Biblia frente a interpretaciones institucionales? El objetivo no es atacar, sino entender con precisión en qué se parece y en qué se aparta esta comunidad de la fe cristiana confesada por los credos históricos. Primero, Testigo de Jehová lo pone como una religión que parece cristiana, pero que no lo es. Yo particularmente coincido. Nuevamente, hace un par de años, bastantes años atrás, yo he estudiado mucho los Testigos de Jehová en su momento. De hecho, como les digo, tenía su Biblia, la traducción según ellos. Y sí, ya al negar, cualquier persona que niegue la divinidad y la obra de salvación, como poniendo a Cristo como Dios y Mesías, no es cristiano. La persona que niega eso no es cristiano. Así que los Testigos de Jehová lo niegan, no son cristianos. Seguimos entonces con los mormones, que también es otra religión bastante interesante, bastante flashera también. Mormones. A simple vista, los mormones se presentan como cristianos, leen la Biblia, hablan de Jesús, valoran la familia y envían misioneros por todo el mundo. Pero su fe se organiza en torno a una restauración, proclamada por Joseph Smith en 1830, con autoridad profética continua y un canon ampliado, además de la Biblia en cuanto esté correctamente traducida. Aceptan el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, junto con las enseñanzas del profeta viviente. En cuanto a Dios, no confiesan la Trinidad histórica. Hablan de la divinidad como tres seres distintos, el Padre y el Hijo con cuerpo glorificado y el Espíritu Santo como persona espiritual. Enseñan la preexistencia de todos como hijos espirituales del Padre y sitúan la expiación de Cristo en Getsemaní y en la cruz. La salvación para ellos llega por la gracia de Jesucristo, pero se recibe mediante fe, arrepentimiento y ordenanzas realizadas con la autoridad de su sacerdocio, bautismo por inmersión, confirmación para recibir el Espíritu Santo y perseverancia en pactos. Añaden ordenanzas de templo como sellamientos matrimoniales por la eternidad y bautismo vicario por los muertos. Su escatología incluye 3 grados de gloria, celestial, terrestre y telestial, y la exaltación, como meta suprema ligada al matrimonio eterno y a la fidelidad a los convenios. La vida práctica está marcada por el diezmo, la palabra de sabiduría, abstinencia de alcohol, tabaco, café y té, y entrevistas para obtener recomendación de templo. Desde la perspectiva del cristianismo histórico, los puntos de mayor distancia son la naturaleza de Dios y de Cristo según los credos antiguos, la suficiencia de las escrituras frente al canon ampliado y la autoridad de profetas modernos y ritos de templo. El discernimiento pasa por responder con precisión quién es Jesús, qué es el Evangelio y dónde descansa la autoridad última de la fe. Por ejemplo, como decía acá, los mormones se basan muchas veces en lo que es el Libro del Mormón, que es una especie de revelación que tuvo Joseph Smith, revelación entre comillas, ¿no? Lógicamente, que básicamente se le presenta a Dios, el Padre y Jesucristo, y le empieza como a contar historias, a revelar cosas,
Una de las cosas, por ejemplo, es que Jesús viajó a América y predicó en América. En la América prehispánica. Una barbaridad, es una locura. A ver, se entiende teniendo en cuenta que Joseph Smith era escritor y hacía fantasía. Imagínense, crear una historia de fantasía terminó creando una religión. El libro de Mormón es una clara prueba de eso. También existía como, ¿cómo es el libro de oro? Algo así que tenía las tablas de oro, algo así, una cosa media rara que él decía que ahí Dios había revelado no sé qué cosa. Y de repente cuando le dijeron, bueno, mostrarnos las tablas de oro, el libro de oro, desapareció, nadie sabe dónde está. Son cosas que bueno, lamentablemente mucha gente en momentos de debilidad o momentos de... Son sectas. Entonces como que te van absorbiendo, te van vendiendo una historia bonita y nada, te hacen vivir lamentablemente en el error. Seguimos con la ciencia cristiana, a ver qué nos tiene para decir. Ciencia cristiana. A simple vista, ciencia cristiana suena plenamente cristiano. Leen la Biblia, hablan de Jesús y celebran cultos dominicales, pero nació en 1879 con Mary Baker Eddy y se organiza alrededor de su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, que reinterpreta toda la fe. Allí Dios es la mente divina, totalmente espiritual, y la materia, incluidos enfermedad, dolor y muerte, es un error de creencia que puede corregirse mediante comprensión espiritual. Jesús es visto como el maestro que demostró esta ley espiritual. El Cristo es la idea divina que Él encarnó, no el Hijo eterno consubstancial al Padre según la Trinidad histórica. La cruz y la resurrección no son principalmente expiación por el pecado, sino la prueba de que el mal y la muerte no tienen realidad última. La salvación, entonces, no llega por la gracia recibida por la fe en Cristo y su obra, sino por captar y practicar la ciencia que disipa el error. Sus reuniones combinan lecturas de la Biblia y del libro de Eddy, mantienen salas de lectura y acuden a practicantes para la oración de sanación, privilegiándolas. Una cosa, estamos de acuerdo, la muerte y el pecado no es el fin, eso obviamente Cristo lo demuestra en la cruz, pero la cruz está por un hecho principal que es la obra de la salvación. Cristo se hizo hombre para salvarnos del pecado, para expiarnos del pecado. Y esto acá, bueno, básicamente un poco lo niega, ¿no? Sobre la medicina convencional. Aunque usan lenguaje bíblico y el nombre de Jesús, difieren en puntos esenciales del cristianismo histórico: la naturaleza de Dios y de Cristo, la realidad del pecado, el sentido de la redención y la autoridad última, que en la práctica se desplaza hacia los escritos de Eddy y el manual de la Iglesia Madre en Boston. Por eso parece cristiana por fuera, pero su núcleo doctrinal es otro. Hasta ahora en las tres religiones que tocó, vemos una corriente. La negación de la divinidad de Cristo. La negación de la mesianidad de Cristo. Este es el parámetro que está usando el muchacho o la muchacha que está haciendo este video para decir si son cristianos o no son cristianos. Yo hasta ahora coincido. Unicitarismo. A primera vista, el ónenes o unicitarismo parece profundamente bíblico. Exaltan el nombre de Jesús, hablan del Espíritu Santo y apelan a Deuteronomio 6:4. El Señor uno es, pero su núcleo doctrinal no es la Trinidad histórica. Dato. Esta imagen de la Trinidad fue prohibida por la Iglesia Católica. Esta imagen no se puede utilizar para representar la Santísima Trinidad. Esta imagen está prohibida. Dato, por si no la tenían. Sino el modalismo, un solo Dios que no es tres personas eternas y distintas, sino una única persona que se manifiesta en modos diferentes como Padre, Hijo y Espíritu. Así, Padre, Hijo y Espíritu Santo serían roles del mismo Dios, no relaciones personales reales. En la práctica, eso redefine quién es Jesús. El Hijo no es el eterno junto al Padre, sino el mismo Dios único manifestado en carne. Por eso muchas iglesias ónenes exigen bautismo solo en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Obviamente la negación completa de la Trinidad. Si negás la Trinidad, por ejemplo, Jesús en el monte de los Olivos, en Getsemaní, cuando estaba orando antes de ser crucificado, ¿a quién le hablaba? Si negás la Trinidad, ¿cómo respondes, por ejemplo, eso? Básico, una pregunta básica. ¿A quién estaba hablando Jesús? Al Padre. Entonces, ¿por qué se hablaría a él mismo, a sí mismo? Sí, teniendo en cuenta esta doctrina, ¿no? ¿Por qué se hablaría a sí mismo? No tiene sentido. Y rebautizan a quienes recibieron la fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Además, con frecuencia enseñan que hablar en lenguas es la señal necesaria del nuevo nacimiento. El problema es que histeria colectiva se llama eso. Muestra interacciones reales entre el Padre. No siempre, pero en la gran mayoría de casos sí. El Hijo y el Espíritu.
En el bautismo de Jesús, el Hijo está en el Jordán. El Espíritu desciende como paloma y la voz del Padre habla desde el cielo. En Juan 14:16, el Hijo promete pedir al Padre que envíe otro Consolador. Sí. En Juan 17, el Hijo ora al Padre y la bendición apostólica invoca juntos la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. La Iglesia antigua rechazó este enfoque como sabelianismo, porque al borrar las distinciones personales, termina diluyendo el amor eterno dentro de Dios y compromete la obra de la salvación tal como la presenta el Nuevo Testamento. Aunque el unicitarismo usa lenguaje cristiano y una devoción intensa a Jesús, su marco doctrinal difiere del cristianismo histórico en el punto central de la fe: quién es Dios en su ser y cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra redención. Hasta ahora los cuatro vemos lo mismo. El punto que quiebra todo es la Trinidad y la persona de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Ellos, hasta ahora los cuatro, lo niegan, entonces se separan, digamos, de la doctrina histórica, la doctrina tradicional del cristianismo, que es justamente creer que Jesús se hizo carne siendo Dios, se rebajó a hombre para salvarnos del pecado, y que existe la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son consubstanciales. Evangelio de la prosperidad. Interesante esto, ¿eh? Muy actual. Evangelio de la prosperidad. El llamado Evangelio de la Prosperidad promete salud, riqueza y éxito aquí y ahora si activas tu fe con declaraciones positivas y ofrendas especiales. Suele hablar de sembrar una semilla, dinero dado al ungido o al ministerio, para cosechar 100 por 1, de pactos financieros, de decreta y recibirás, y de que la falta de milagros se debe a poca fe o a no haber dado lo suficiente. A primera vista parece cristiano. Cita versículos. No, la verdad que no, no suena cristiano, de hecho, todo lo contrario, es una idolatría al dinero. Testimonios impactantes y el nombre de Jesús. Presenta cultos vibrantes y líderes carismáticos, pero el centro doctrinal se desplaza. La cruz deja de ser negación de sí y discipulado para volverse una transacción con Dios. Textos como Malaquías 3:10, 3, Juan 2 o promesas del AT se aíslan de su contexto, mientras se minimizan pasajes sobre contentamiento, advertencias contra la codicia y la realidad del sufrimiento del justo. Job, Hebreos 11, Filipenses 4, 1 Timoteo 6. En la práctica. Algo que no había dicho de los testigos de Jehová es que niegan también la existencia del infierno. Ahora que veo esta imagen. Con respecto al Evangelio de la Prosperidad, es algo muy común hoy en día. De hecho, si yo les digo, por ejemplo, pare de sufrir, que son estos pastores brasileños, que de hecho sí, nació acá en Brasil este Evangelio. No sé si nació como tal acá, este Evangelio de la Prosperidad. Creo que también vino de Estados Unidos, pero acá se hizo mucho más fuerte. Que justamente son estos pastores del manto sagrado y que la gente estallada así con gritos. Que son, sí, vos los escuchás hablar y son pastores muy carismáticos, con el habla te van ganando, pero doctrinalmente son completamente errados. Ellos lo que buscan en el Evangelio de la Prosperidad, que la persona, que el fiel, a través de la fe, dando, esto es importantísimo, dando también diezmo importante a la iglesia y llenando el bolsillo de los pastores, ellos logran una especie de prosperidad, o sea, en los laicos, en los fieles, logran una especie de prosperidad en su vida. O sea, que crezcan económicamente. ¿Eso qué hace? Obviamente, como decía el video, aumentar la codicia y idolatrar al dinero. Se pierde totalmente el mensaje real del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Este enfoque puede culpabilizar al enfermo, mercantilizar la fe y enriquecer plataformas sin transparencia. Señales de alerta, énfasis obsesivo en dinero y llaves para desbloquear bendiciones, promesas de retorno financiero por ofrendas, venta de milagros, lenguaje de romper maldiciones financieras ligado a donativos y autoridad incuestionable del apóstol o profeta. La enseñanza bíblica, en cambio, presenta a un Dios que sí provee y bendice, pero llama a la santidad, a la generosidad y al tesoro en el cielo. Caridad. La prosperidad se entiende como shalom integral, vida con Dios, carácter transformado, justicia y cuidado del necesitado, no como garantía de lujo. Por eso, aunque use lenguaje cristiano, el movimiento difiere del cristianismo histórico en su visión de la fe, del sufrimiento y del propósito de las riquezas. Una de las cosas que quería decir con respecto a esto es que te venden a Jesús, literalmente te lo venden. Es un Jesús mercantilista, lo decía acá en el video. Es como que vos comprás un producto. Si vos comprás a Jesús, te va a ir bien. Todos los cristianos sabemos que por seguir a Jesús no siempre vamos a ser
felices terrenalmente, ¿eh? No vamos a ser felices terrenalmente. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza a Jesús. Y este evangelio de la prosperidad como que se centra solamente en una cosa, que seas próspero en el dinero. Contradice completamente el mensaje de Jesús. Vamos con la siguiente, nueva era. Importante también que muchos del evangelio de la prosperidad son evangélicos pentecostales, ¿eh? Nacen de ahí. Seguimos, nueva era, New Age. La nueva era suele entrar con léxico cristiano. Habla de fe, luz, ángeles, sanidad y hasta de Cristo, pero redefine cada término. En lugar de un Dios personal y santo, propone una energía impersonal, el universo, que se activa con decretos, visualización y vibraciones altas. El pecado se rebaja a bloqueos o baja frecuencia. El arrepentimiento se cambia por sanación interior y la salvación por despertar de conciencia. Jesús pasa de ser Señor y Salvador a Maestro ascendido o Cristo interior. La cruz se vuelve una metáfora de transformación y la verdad bíblica se relativiza entre muchas verdades. Por eso verás lenguaje cristiano mezclado con prácticas como Reiki, chakras, astrología, tarot de ángeles, registros akáshicos, rituales de luna, cuarzos consagrados, constelaciones y frecuencias 432 Hz. Señales de alerta. Frases como el universo conspira a tu favor. Activa tu Cristo interno. Eleva tu frecuencia. Yo decreto y el universo responde. Ángeles a mi servicio. Sanación cuántica o Madre Divina Gaia. También el sincretismo que iguala todas las religiones y niega la exclusividad de Cristo como camino al Padre. A menudo se citan versículos como mantras, fuera de contexto, para manifestar dinero, salud o relaciones. El cristianismo bíblico afirma otra cosa. Dios no es energía, es... ¿Les parece muy actual? Más que nada esta corriente, que básicamente nace de las herejías anteriores, ¿no? De la herejía protestante. Quieras o no, desde la herejía protestante se relativiza la fe, se va relativizando la fe. Y llegamos a esto, nueva era, muy actual, la verdad. Persona. El Espíritu Santo no es una fuerza manipulable. El hombre no se autosalva elevando su vibración, sino por gracia mediante la fe en Jesús. Y la autoridad final no es mi experiencia, sino la palabra de Dios. El llamado es a discernir, probar los espíritus y rechazar un evangelio que suena positivo pero desplaza la cruz, la santidad y el señorío de Cristo. Eso es digamos, una imagen de Dios y de Cristo muy, pero demasiado light, digamos. Es como que no se habla del sufrimiento, no se habla de la cruz, no se habla de Jesús como Dios y Señor de todo, no se habla de la Trinidad, no se habla de los mandamientos. Es un poco como haz lo que quieras mientras busques la iluminación. Es un poco medio hippie, digamos, que de hecho viene también de ahí, que no es el cristianismo, eso no es cristianismo, para nada. Gnosticismo moderno, a ver. Moderno. El gnosticismo moderno se disfraza de cristianismo profundo, prometiendo acceso a evangelios ocultos y a un conocimiento secreto que la iglesia te escondió. Muy actual Habla también. de gnosis, de una chispa divina atrapada en el cuerpo y de un Dios verdadero lejano, mientras reduce al creador bíblico a un demiurgo defectuoso. Reinterpreta a Jesús no como Señor encarnado que murió y resucitó, sino como un revelador de códigos espirituales. La cruz deja de ser expiación y se vuelve metáfora. El pecado ya no es rebelión contra Dios, sino ignorancia que se disipa con información esotérica. Por eso le fascinan textos extrabíblicos, Tomás, Judas, Felipe, leídos fuera de su contexto histórico, y términos como Cristo interior, conciencia crística, arquetipo del Cristo. Señales de alerta. Afirma que todas las verdades son válidas, que no hace falta arrepentimiento ni gracia, que los sacramentos son solo símbolos interiores, que la resurrección es solo espiritual y que basta despertar para salvarse. También mezcla lenguajes de nueva era. Habla de eones, vibraciones y jerarquías de luz y vende la idea de grupos de iniciados superiores al cristiano común. El cristianismo bíblico afirma lo contrario. Bueno, básicamente gnosticismo, y esto también se ve mucho en internet, en YouTube, en TikTok, es un gnosticismo moderno, es la típica, como decía al principio, que te ponen un video diciendo el evangelio de Judas, lo que la iglesia te esconde, o lo que la iglesia te esconde, este es el verdadero Jesús, y así, ¿viste? Es un gnosticismo, es como nuevamente, viene un poco también de lo anterior, de lo esotérico, es como buscar un poco la iluminación, buscar la verdad, pero una verdad que en realidad no es la verdad, es una verdad creada para sentirte vos mejor, que muchas veces la verdad no es algo que te va a hacer sentir lo mejor de lo mejor.
como nuevamente el negar a Cristo, negar la cruz, negar el infierno, negar el pecado, y es una verdad acomodada para que yo me sienta bien, pero bueno, no es la verdad como tal. El gnosticismo es un poco eso, ¿no? Negar, digamos, las tradiciones, negar las verdades tradicionales, las verdades que hemos creído desde antaño, y negar la realidad del mensaje de Cristo, principalmente. Eso es el gnosticismo. También viene de la mano con la conspiración y todas esas cosas, ¿eh? Muy de ahí viene también. Así que seguimos. Que, bueno, como se dan cuenta, después de explicar cada corriente, como que te hace una especie de reflexión cristiana, ¿no? La revelación es pública en las Escrituras. El canon no necesita añadidos. Jesús vino en carne. Su muerte y resurrección fueron históricas, y la salvación es por gracia mediante la fe, por escalar niveles de conocimiento. Si un mensaje niega la encarnación, relativiza la cruz y sustituye la obediencia por secretos, cristiano. No es el evangelio de Cristo, aunque cite a Jesús. Discierne, prueba los espíritus, y no cambies la verdad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo dijo el mismo Cristo esto, ¿eh? Revelada por mitos seductores que halagan el ego pero vacían la fe. Iglesia. Vamos con la última. Iglesia de la Unificación. A ver. Unificación. La llamada Iglesia de la Unificación. Estos son, sí. Esto los conozco, que vienen de Asia. Nació en Corea del Sur con Sun Myung-moon, quien se presentó como el Mesías, y junto con su esposa Hak Ja-han, como los padres verdaderos enviados para completar la obra que, según ellos, Jesús no terminó. Su texto central es el principio divino, una nueva revelación que reinterpreta la Biblia. El pecado original sería sexual, transmitido por linaje desde la caída, y la salvación vendría por cambiar de linaje, mediante su bendición matrimonial. Por eso promueven bodas multitudinarias y un sistema de indemnidad, méritos y obras para restaurar la humanidad. Teológicamente minimizan o niegan la Trinidad bíblica. Subordinan nuevamente esta imagen para representar la Trinidad está prohibida. La autoridad de la Escritura a sus revelaciones y reducen la cruz a un plan B por el supuesto fracaso de Jesús, mientras exigen lealtad a la familia Moon como canal exclusivo de gracia. Señales de alerta, centralidad de un líder, matrimonio mesiánico, promesas de pureza por ritos propios, reinterpretación de la persona y obra de Cristo, fuerte control comunitario y financiero, y un evangelio basado en linaje, ritos y obediencia a la organización. El cristianismo bíblico enseña que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesús, que su muerte y resurrección son suficientes y definitivas, que la Biblia es la autoridad suprema, y que no hay nuevos mesías ni linajes humanos que puedan limpiar el pecado. Si el mensaje coloca a cualquier líder al nivel de Cristo o desplaza la cruz, no es el evangelio. Si algo parece cristiano pero reemplaza la Biblia, a Cristo o su cruz, no es el evangelio. Manténganse alerta, examinen todo y permanezcan fieles a la verdad. Si este video... Bien, básicamente casi todos tienen una misma línea, como les decía, la negación de Cristo y el relativismo a la hora de hablar de la persona de Jesucristo, ¿no? Como verdadero Dios, como verdadero hombre. Algunos citándolo de manera un poco más cercana, por así decirlo, a la realidad, y otros ya relativizando completamente, como es el tema de la nueva era o el gnosticismo moderno. Y todos tienen básicamente todos tienen un mismo desencadenante. Mejor dicho, hay un hecho histórico que desencadenó todas estas ramas, que es la Revolución Protestante. Lutero y después todos los demás reformadores, entre comillas. Básicamente es un compendio de herejías que nace del protestantismo. Es básicamente eso. De manera menos relativizada a maneras más relativizadas. Y esta forma de interpretación bíblica, de interpretación de toda la verdad de manera personal. Yo la interpreto de esta forma, es así, y ahí crea una religión nueva. Como es el caso de los mormones, como es el caso de los testigos de Jehová, como es el caso de la Iglesia de Unificación, que bueno, hay también temas de querer, no sé, yo intuyo, ¿no? De querer sacar rédito monetario, de manipulación de personas, bueno, etcétera, ¿no? Básicamente son sectas, algunas de manera un poco más light, por así decirlo, que no son tan destructivas, digamos, en cierta forma, por lo menos en lo visible, y otras que son menos destructivas, pero que la doctrina, el mensaje sigue siendo igual de mentira, igual de destructivo para el alma. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, una cosa son los testigos de Jehová, que si vos te salís
de su organización te hacen la cruz y te la hacen pasar muy mal. Y otra cosa quizás es el gnosticismo moderno, la nueva era, que vos podés practicarla, pero al mismo tiempo salirte de ahí nadie te va a decir nada. Nuevamente, todo el mensaje es el mismo, son mentiras, son doctrinas cerradas. Pero bueno, lamentablemente hay organizaciones que tienden a ser más violentas. A eso iba, a eso quería decir. No quiero que se malinterprete. ¿Qué les parece a ustedes este video? ¿Conocen a gente que han practicado estas religiones? ¿O ustedes mismos han practicado estas religiones o alguna de estas prácticas? Comenten qué les pareció. Y nuevamente, si conocen gente o ustedes en algún momento de su vida practicaron alguna de estas corrientes. Si te gustó el video, no olvides de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con tus amigos y también de suscribirte. Abajo te dejo los links a PayPal y Mercado Pago por si quieres donar. Nuevamente les pido por favor que compartan este video porque YouTube no muestra los videos que estoy subiendo. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones a todos.